Hola chiquillos, chiquillas. ¿Cómo están? Soy yo, Emilia. Estoy un poco nerviosa porque hoy vamos a hacer algo que nunca hemos hecho antes aquí en Radio Inventada. Tenemos una invitada y tal cual como en los programas de radio antiguos, vamos a hacer la entrevista por llamada telefónica. Así que acompáñennos, por favor, a ser parte de este experimento comunicacional. Bienvenidos a este podcast donde exploramos cómo los humanos nos hemos comunicado a través de la historia. Desde los jeroglíficos egipcios hasta Tinder, todo vale para responder qué tan antiguas son las fake news, o cuáles fueron los memes del pasado, o nosotros moldeamos la comunicación o ella nos moldea a nosotros. Cada capítulo una forma de comunicación distinta. Yo soy Emilia Maki y esto es Humanidad Parlanchina, un programa de Radio Inventada CSE Santiago. Y en el capítulo de hoy hablaremos de una plataforma que muchos consideran la primera red social, Fotolog. Antes de hacer el llamado a la invitada, vamos a ir con la sección Wikipedia para definir bien el concepto en caso de que alguien no lo maneje. Abro comillas. Fotolog fue el sitio web de publicación de fotografías más grande del mundo, incluso superando a Flickr. Estaba dedicado a blogs fotográficos. Su último eslogan fue Share your world with the world, o sea, comparte tu mundo con el mundo. Argentina fue el país con más cuentas creadas en Fotolog, aunque Chile en algún momento fue el país con más cuentas. En 2008 llegaron a 18 millones de cuentas. Este inesperado crecimiento produjo grandes errores en los servidores, ya que no estaban preparados para algo de tal magnitud. Recordemos que esta red social era algo sin precedentes. Los errores de Fotolog se mantuvieron durante un tiempo considerable, lo que produjo el descontento de gran parte de los usuarios, sobre todo de quienes poseían una cuenta Gold Camera o cámara dorada que tenía otros privilegios, otros servicios, tales como poder subir más de una foto al día, por ejemplo. Y después, en los últimos años, desde el 2011, con la creciente popularidad de Facebook y otras redes sociales como Instagram y Twitter, esta página se vio opacada y decreció su uso considerablemente. Se relanzó en 2018 sin mucho éxito para desaparecer del todo el año 2019. Bueno, como les comentaba, para este capítulo tenemos una invitada. Nos vamos a contactar con Andrea Ocampo. Ella es filósofa, escritora y editora. Andrea investiga sobre los feminismos y los cuerpos, pero también los fenómenos de alcance masivo, como fue en su momento las tribus urbanas y el reggaetón. Esto la llevó a publicar el libro Ciertos ruidos, nuevas tribus urbanas chilenas el año 2009. Ella, creo que antes que muchas otras personas, se declaró experta en reggaetón, lo que para mucha gente le parecía absurdo porque pensaban que el reggaetón no era algo que podía analizarse. Pero ya sabemos que sí. Andrea también ha colaborado con diversas revistas y plataformas digitales y además ha sido locutora de programas en radios como Sube la Radio o Holística. Admiro mucho el hecho de que Andrea se dedique a reflexionar sobre los fenómenos urbanos y masivos. Muchas veces pasan años hasta que se aprecian este tipo de lenguajes. Ella está analizándolo desde el presente. Así que, dicho todo lo anterior, ¿cómo no la íbamos a invitar a preguntarle sobre sus recuerdos y sus reflexiones del extinto Fotolog? Y ahora, redoble de tambores porque vamos a proceder a la llamada. Esperemos que todo salga bien. ¿Aló, Andrea? Hola, sí, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y tú? Bien, aquí en una radio teléfono. Sí, iba a decir lo mismo. Esto es tan muy vintage lo que estamos haciendo, entrevista por llamada. Así que en tiempos de Zoom además. Sí, pero como previo a los tiempos de Zoom. Esto es como ya muy, muy arcaico. Somos muy retro, me encanta. Oye, Andrea, bueno, muchas gracias por acompañarnos.
estoy muy emocionada de tenerte aquí porque obviamente como estudiosa de los fenómenos masivos, era muy importante para mí tenerte para este capítulo de Fotolog. Porque no todo el mundo sabe que existe este tipo de trabajo. Así que yo me siento muy reconocida como abuela Pokémona. Muy bien, esa era la idea. Oye, cuéntame, bueno, para comenzar esta conversación quería preguntarte tu relación personal con el Fotolog, así como para refrescar la memoria. Si recuerdas como, bueno, primero si tenías Fotolog, me imagino que sí. Si recuerdas tus primeros acercamientos, tu primera interacción. Cuéntanos un poco de eso. Bueno, yo tuve Fotolog y fue, no sé si fue lo más importante en ese tiempo, quizás fue más importante el MSN, pero sí tuve Fotolog y de hecho como mi nickname de Fotolog es mi correo Gmail que uso hasta ahora, entonces la gente se sigue burlando un poco de eso, pero tiene una historia personal para mí, así que yo a mucha honra. ¿Y cuál es esa cuenta, si se puede saber? Andreí con 3i. Ah, ya, como tu Instagram también. Que también es mi Instagram y también es mi Gmail y tal, o sea, he sido poco creativa al respecto. No, pero marca registrada. Está bien. Claro. Y yo conocí el Fotolog con mi hermana chica, que tiene 4 años menos que yo ya estaba grande para el Fotolog, pero igual nomás lo hacía, y ella estaba en el colegio. Así comienza el Fotolog en mi vida. Luego conocí más al mundo como de los Pokémones, entonces el Fotolog ahí aparecía como casi una tarjeta de presentación, y todos se daban sus direcciones en ese tiempo se las ponían casi enteras, no era como ahora que es una arroba algo, sino que era como Fotolog. Aparte que también extendía el Fotoflow, habían diferentes como plataformas que querían ser Fotolog, entonces había que poner la URL completa, así de antigua. Sí, pues sí me acuerdo. Yo era más chica, pero lo recuerdo. Oye, ¿y recuerdas algún tipo de contenido en Fotolog que te gustaba como mirar en particular o veías más como Fotolog de amistades o gente cercana? A mí siempre me impresionaba como los cabros que le ponían talento al Fotolog. De hecho por el Fotolog aparecieron muchos fotógrafos que hasta el día de hoy trabajan como tales, con grandes marcas. Te diré que uno de mis amigos era Pokémon así, bro, de esa época, con un Fotolog increíble, y ahora trabaja como con Gucci. O sea, te quiero comentar que el Fotolog ha marcado huella como todos los aprendizajes de esa generación que empezó a jugar el Photoshop, por ejemplo, a editar sus fotos. La mayoría sigue trabajando en algo como en torno a eso, en publicidad, en diseño, en fotografía, en audiovisual, como que siguen ligados a esas herramientas que les entregó de alguna manera esta tecnología de las identidades, porque trabajamos en ese momento, las fotos tenían que ver con lo que nosotros queríamos comunicar que éramos o que deseamos ser. Y había muchos fotologs que eran realmente bonitos, como que tenían todo muy customizado con los colores, las fuentes. Muchos aprendimos el lenguaje HTML con Fotolog. Aprendíamos cómo hacer todos estos hacks, tipo cómo hacer monitos de corazones con letras. O sea, una tecnología tipo Pac-Man, pero de ese tiempo, ¿cachai? Sí, y qué interesante lo que decís, que antes se podía, bueno, el Fotolog era un formato donde tú podías hacerlo mucho a tu pinta, como que tenía ahí un color, tenía ahí una fuente, tenía ahí una cita, como que eso marca una gran diferencia con las redes de hoy día, donde está todo muy estandarizado. Pues tú no podís, hasta cierto punto, bueno, de hecho no podías hacer nada, no le podís cambiar, no podéis cambiarle como el formato, solo podéis cambiar la curatoría de tus publicaciones, por ejemplo. Sí, y también va como muy en la onda, muy en la sensación de que todo es posible como personalizarlo, enchularlo, le decían en ese tiempo, ¿no? Entonces los cabros, además de tener su Fotolog enchulado, tenían sus zapatillas enchuladas, su polera enchulada, enchulaban todo. Finalmente el celular enchulado. Todo. Claro, desarmaban todo y lo volvían a hacer. O sea, era como, me acuerdo de haber conocido a un cabrón que se compró unas zapatillas así como carísimas. O sea, en ese tiempo eran carísimas, o sea, ahora seguirían siendo carísimas, y las desarmaban, o sea, como que las pintaba de nuevo, hacía unas cuestiones que los papás decían así como, pero ¿cómo es posible que te gastaste todo eso para que él hiciera eso con las zapatillas, ¿cachai?
como poder como reinterpretar y readoptar el estilo. Eso también era muy de esa época. Sí, brígido. Y la diferencia con hoy, que todo está más o menos estandarizado, al menos como lo veo yo. Oye, Andrea, y bueno, vamos a hacer ida al presente y al futuro constantemente, porque las redes sociales de hoy día, si bien tienen como esta forma de atraerte con el ¿cómo se dice? Con el algoritmo, Fotolog igual tenía sus propias maneras de enganchar, ¿o no? Tenía como este conteo de visitas, igual pasaba esto de la racha de tener que subir algo todos los días, que igual a uno lo mantenían como conectado. ¿O de qué manera creís tú que Fotolog enganchaba? Así, bueno, había que ser persistente, había que ser muy profesional si uno quería ser un influencer. Un influencer de ese momento, ¿no? Que eran los Fotolog Gold. Y además habría que pensar también en que eso se convirtió también de alguna manera en un trabajo, al punto de que diferentes productoras que hacían fiestas en ese tiempo de perreo, ¿cachai? Cuando estaba recién comenzando el reggaetón vieja escuela, iban a los perfiles de los Pokémon Gold o de los Pokémon más visitados y les ofrecían a ellos canjes, o los hacían embajadores, o diferentes tipos de estrategias para que su público, comillas, cautivo, asistiera a estos eventos, y por lo tanto se empezó a armar una industria, comillas, muy precaria, en la que había, no sé, discotecas, ropa, estética. Me acuerdo que en esa época estaban ya las peluquerías, que eran, no sé, hubo una muy famosa en el Eurocentro, por ejemplo, que era especializada en cortes Pokémones, ¿cachai? Y era como un emprendimiento de los cabros de Jingo, ponte tú, ¿cachai? Claro, brígido. Ocurren ese tipo de cosas, desde que vendían las pulseras hasta que vendían, no sé, los collares con las frambuesas, diferentes tipos de negocios que emergieron gracias al Fotolog, y también diferentes tipos de carreras. O sea, uno dice Arenita y Carol Dance salieron de Jingo, pero antes estaban en la disco Pokémon, y antes estuvieron en el Fotolog. Qué interesante que de aquí son los primeros influencers propiamente tal, como en el sentido más precario del cual lo conocemos, porque digamos, o sea, de ahí depende el influencer de hoy en día, pero la pega de influencer también es súper ingrata para muchas cosas, po. Yo creo que siempre es medio precaria, independiente antes y ahora, porque igual se trata de vivir un poco gratis, y eso tiene costos que no son alguien tiene que pagar. Claro, pero que es muy como vivir al prestado, ¿cachai? Como no sé si es muy cómodo, finalmente. Claro, pero qué interesante que estén los primeros influencers en esta época, lo que me lleva a lo siguiente que te quiero preguntar, que también para ponernos en contexto de estos, los locos años 2000, como les puse yo al menos, que estaba por un lado estaba los primeros influencers, como las primeras estrellas de internet. El Fotolog era la primera red social, claramente. Pero igual también estaba este lado que hablábamos anteriormente, que uno podía editar su propio muro personal, igual era como una pequeña cueva para uno mismo, entonces... bueno, el hecho de que uno pudiera editarlo, poner sus colores, fuentes, citas de canciones, insisto. Pero quizás lo más importante de ese enchulado era la promesa de, como que existía en el Fotolog una promesa siempre de ser más famoso que el otro, o ser tan famoso como el otro. O sea, se compartía la competencia y la colaboración al mismo tiempo, y que tenía que ver con que si tú me agregas, yo te agrego, como claro. ¿Cachai? Esa estrategia enganchaba realmente a la gente, como después se convirtió casi que en tatuaje y funcionaba. Creo que esa estrategia de poder aumentar seguidores permitió que Fotolog como plataforma, como red social en sí misma, tuviera el auge que tuvo. O sea, yo estaba aquí leyendo lo que aparece en el Ciertos Ruidos, que es el libro que yo escribí de las tribus urbanas, pasando todo el dato, que lo encuentran gratuito en internet. Sí, lo recomendamos. Pero hay datos así como increíbles, como tipo que la cantidad de personas que tenía cuentas hechas en la Antártica y en la región de Magallanes era superior a la cantidad de cuentas que habían abiertas en Nueva York en ese momento, ¿cachai?
Oh, o sea, qué impactante. ese Es que es el sí, nivel Chile fue un país muy fotologuero, súper fotologuero. En algún momento fue el país con más cuentas en todo el mundo. Sí. Y Magallanes, además, donde vive muy poquito. Y en ese entonces menos gente. Imagínate, ya había internet. Nos llama la atención esta noticia, que vuelve el Fotolog, que hizo furor a principios de los años 2000, claro, 2008. Incluso Chile se convirtió en el país con la mayor cantidad de usuarios. De hecho, acuérdate que tuvimos casi 4,8 millones de personas en Chile y fuimos destacados por el New York Times por uno de los más consumidores de Fotolog. Sí, y en ese tiempo donde todavía no estaba la selfie, por ejemplo. Exactamente, no existía la selfie y también era como el anticipo de lo que se venía en el fondo, que era una sociedad mucho más instantánea, donde íbamos a estar todos subiendo contenido y todo. Por lo tanto, claro, Fotolog es como el padre, el abuelo de todas estas nuevas redes sociales que hoy día compartimos. Se anticipó finalmente a lo que terminó haciendo Instagram. Exactamente. Esta relación entre lo público y privado es más bien, por lo que me estáis contando, está bien inclinado hacia lo público el tema de Fotolog. Igual, bueno, obviamente la bajada de Fotolog era comparte tu mundo con el mundo y me llama la atención cómo Facebook, al menos cuando aparece, después se convirtió en el monstruo que todos conocemos, pero la idea era como contáctate con tus amigos, como ponte en contacto con amigos que no ves hace tiempo, era más como una agenda social, pero Fotolog siempre se paró con este proyecto como de hazte famoso, ¿no? Como comparte tu mundo con el mundo. Así sí, que... pero también yo no sé si lo cerraría tan limpiamente en que Fotolog hablaba del mundo público. Yo creo que más bien lo que hizo relevante a Fotolog es que pudimos compartir nuestros espacios privados por primera vez en internet. Claro. Y no escribiendo en un blog nuestros problemas o los poemas o las canciones, sino que mostrando la cocina fea, el baño desordenado, la cama deshecha, como el rímel corrido. Como fue la primera vez que nuestros compañeros de colegio o de universidad, en mi caso, pudimos ver dónde vivían nuestros compañeros sin ir al lugar, ¿cachai? Como sin ver el celular. Claro. Aparte que en ese tiempo las cámaras de los celulares eran horribles, entonces, hiper mega pixeleado. Entonces había también todo un auge de las cámaras compactas, no sé si te acordás. Sí, eran estas cámaras chiquititas, casi toda la gran mayoría plateada, y nosotros pensábamos que ya era última tecnología todo lo que había ahí, y entonces podías sacar, claro. La foto se hizo mucho más masiva, junto con este llamado de tener que subir una foto todos los días, apelaba mucho a lo que decís tú, a tu vida, a tu cocina, etcétera. Y que no todos teníamos, éramos tan diferentes. También creo que ahí hay una suerte de pertenencia, es decir, que el 80-90% de Chile tenía baños y cocina muy parecidos, salvo el 10% que en verdad como que iba de vacaciones a otros países y tenía como otra estética, otro color de pelo, como otro alisado, o sea, ahí aparecen las pelolives y los Pokémon, o sea, una diferencia de clase que podíamos perfectamente identificar en las fotos de nuestros amigos, ¿sabes? Y podíamos identificarnos nosotros mismos incluso. Como aprendimos de nuestros cuerpos con el Fotolog, por ejemplo, cómo me veo mejor, cuál es mi perfil, ¿cachai? Ahí aparece la foto que está por sobre la cabeza, ¿cachai? Porque ahí claro. se te estilizaba más, tu cara se veía, tu cabeza más grande que el cuerpo, o te veías sin papada, los ojos se veían más grandes. Claro. Sí, toda la razón. Toda una tecnología de cómo vernos a nosotros mismos y cómo mostrar, o sea, totalmente autoconciencia respecto de la subjetividad adolescente, los chicos. Sí, pues, totalmente. Y también lo que decís tú, era tan la red social inicial que era mucho más, no sé si crudo es la palabra, pero mucho más desvelado la forma en que uno se manifestaba a través de Fotolog en comparación ahora donde, no sé si las cámaras realmente son mejores, pero sí son mejores, pero hay un tema con los filtros, hay un tema de aparentar un poco más que antes, pues Fotolog tenía eso que decís tú, pues como de, bueno, aquí vivo, o sea, esto soy yo y no había tanto maquillaje que poner en el fondo. Tenía varias opciones. Yo creo que a diferencia de lo que pasa el día de hoy, yo creo que sigue
operando la misma lógica, sí, que tiene que ver con, por ejemplo, ir a ver a través del computador qué subió tu amiga, ahora uno lo hace a través del celular, que es como la misma, es como cómo mantenerte enganchado a la plataforma y conectado, pero sí, en términos como de tecnología, de diseño, o de la foto misma, los colores, como la calidad y todo eso, ha cambiado. Por ejemplo, tenemos ahora los filtros, que es algo como ya preformateado, pero antes todos estos cabros aprendieron a ocupar Photoshop antes que los profesores de la universidad. Tenés razón. Entonces también hacían unas deformaciones increíbles que uno decía como, oye, se pasó, así como, ¿cómo está tan distinto? Yo después los veía en persona y decía, oye, pero se ve tan diferente. Como que esa fue la primera vez que uno empezó a vivir esas dismorfias corporales públicas, ¿cachai? Que tú decís como, oye, ¿será o no será? O que se veían mayores y en verdad eran muy niños. Hay toda una fantasía, como la autoficción finalmente, de cómo queremos vernos. Como queremos presentarnos. Oye, qué triste eso de cuando uno conocía a alguien en persona y no era como uno... Es como, eso ya es un tópico literario ya. Sí, eso pues, totalmente. Tinder, por ejemplo, Tinder hoy es el centro de eso. Sí, pues, es el medio ejemplo. No, y además como en pandemia a mí me pasó que conocí mucha gente por Zoom que después conocí en la vida real y era como... Y es distinto, pues, obviamente, pues tienen... Yo pensaba, alguien dijo alguna vez, en Zoom todos medimos lo mismo, pues. Y después llegáis a la vida real y hay gente más alta que tú, gente más baja que tú, igual es interesante. Sí. Oye, Andrea, y bueno, como estábamos contando, se vivía una época donde el entretenimiento de a poco ya como que pasamos una barrera donde Fotolog empezó a entregar mucho y donde el entretenimiento se basaba mucho en las vidas personales. Además estábamos rodeados de, bueno, los reality, los programas de farándula, como estoy pensando en Caricellos como lo primero que se me viene a la mente, quizás más antiguo, pero estábamos en una época más superando las típicas teleseries noventeras que hasta el día de hoy como que las evocamos de vez en cuando, pero estábamos en esa estética de la vida privada. ¿Tú crees qué rol tuvo Fotolog ahí? ¿Como que crees que Fotolog fue más una causa de esta estética de la vida privada o se sumó a esta ola? No sé si... Yo creo que Fotolog fue como la ola más grande que ha arrasado con las historias, las narrativas personales e íntimas de Chile, antes que Instagram, y en momentos en que esto no había ocurrido antes, y lo digo con mucha conciencia de esto, es decir, cuando uno escucha en la universidad o en la tele o en los libros, lo que sea, como del fin de los metarrelatos que vendrían siendo estas grandes historias de Occidente, las historias patrias, como las historias que te dejan como un aprendizaje, ¿cachai? Claro, como la moraleja, como mira, el ser humano evolucionó y luego no sé qué, y dejó atrás como los pecados, y todo es la razón, nos va a iluminar, la idea de progreso, ya. Cuando todo eso se acaba y nos damos cuenta de que nada, eso sirve porque hay personas que ya no pueden soñar, que no tienen como un modo de sobrevivir en la vida, que no sé, hay profesionales que salen de la universidad y no encuentran trabajo, habemos generaciones completas que no vamos a poder tener una casa propia. O sea, cuando todos estos sueños que te enseñó a soñar tus padres, ¿cachai? Incluso con el de la casa propia, el de la familia feliz confort, o sea, cuando todo esto se acaba y se cae, emergen estas pequeñas historias como en las que todos tenemos algo que decir porque todos, comillas, valemos lo mismo en internet, comillas. Claro. Esto quiero decir comillas porque esto ha cambiado a lo largo del tiempo, no es lo mismo. Sí, pues con el algoritmo... Claro, no es lo mismo ser un Fotolog Gold en ese tiempo que ser un Fotolog normal, eso te daba también un estatus distinto, ¿cachai? O ahora con el verificado del Instagram, pero que en verdad es lo mismo, salvo que tiene un mono. No, tenés razón, eso es como el equivalente, pero como que no es nada, pues, o sea, verifica tu cuenta. Es un mono nomás, pero ese signo es un estatus, ¿cachai? Tenés razón, no lo había pensado. Cuando emergen todas estas historias personales, como del desamor, las canciones que nos gustan, o el rostro que se ha deformado y rearmado de uno mismo,
emergen también el Fotolog, el Messenger, quiero hacer un punto ahí, y los reality shows, que es un momento también en donde incluso habían como unos viejos Pokémon en algunas de las personas que participaban en esto. Por ejemplo, ¿cómo se llamaba hasta donde estaba el árbol Valero? ¿Cómo se llama? Yo amo a Valero. ¿Protagonistas de la música o protagonistas de la fama? Protagonistas de la fama. Muy que también iban en el tono del Pokémon esto, ¿cachai? Como todos querían ser protagonistas de esa fama. Y no todos tenían, comillas, los talentos clásicos para poder ser reconocidos, no sé, excelso, una figura central dentro de algún tipo de comunidad, pero sí tenían ganas de hablar de sí mismos, mostrarse, exhibirse de maneras que nunca nadie antes había visto en la tele, o en el internet, o en las fotos, o en el celular, donde sea. Y lo hacían, pues esa es la diferencia, que además lo hacían, no era solo las ganas, como, oye, me quiero rapar, y no quedaban la idea que pasaban años, sino que llegaban y lo hacían y quedaban embarradas, ¿cachai? Oye, tengo ganas de probar con una mujer y con un hombre al mismo tiempo, y quiero ser, no sé, como explorar todos esos vínculos con el deseo, con el cuerpo, con el pasarlo bien a límites que igual podían incluso ser peligrosos, pero lo hacían, ¿cachai? Y eso fue lo que hizo el cambio como de mentalidad en esas generaciones de jóvenes, que el día de hoy nos tienen escuchando Marcianeque. O sea, el vínculo es directo. no está no es casualidad. Es ininterrumpido, no ha cesado ese efecto. Tenís toda la razón, qué interesante que la vida privada... que todos tenemos vida privada, y por lo tanto la vida privada viene a ser como un elemento, al menos en esta época, democratizador, porque todos tenemos vida privada que contar, y el que se quiere tirar al agua y contar todas sus intimidades en público, que lo haga en el fondo, ¿no? Va como por ahí la cosa. Sí. Oye, y súper importante mencionar lo que sé que has estudiado, obviamente. Cuéntanos un poco cómo fue toda la relación, o bueno, lo que quieras contarnos también, pero cómo fue toda la relación entre el Fotolog o la comunicación en esta época con las tribus urbanas de esa época, pues que como hablábamos ayer con Andrea, que yo le puse en la pauta activismo apolítico, en el sentido de que por mucho tiempo se pensó que las tribus urbanas no militaban en nada, pero el gesto de las tribus urbanas fue mucho más político de lo que pensamos. Aunque a primeras... O sea, en ese momento, claro, era como que eran los pobres vagos que se juntaban en la esquina a hacer nada, y que eran como el fracaso total de sus padres y de colegio, y lo que sabíamos de ellos era lo que nos mostraban en la tele, que estaban con inhaladores, tomando, fumando pitos, que era como ya terrible, ¿cachai? Como, y de eso me acuerdo de ese moralismo. En esa época. Hubieron muchísimos en esa época, creo que todos. Entonces, estaba la mirada de la sociedad con respecto a estos cabros, a estas generaciones, estaba muy manchada con lo que los medios de comunicación entendían que eran o debían ser los jóvenes. Y como estos adolescentes no coincidían con esta idea preconcebida de los editores de los medios de comunicación, de los padres, de los profesores, todo se empezó a desarmar desde ahí. Y los mismos Pokémon, después de avanzar algunos años, incluso comenzaron a desdecirse de que no eran Pokémon. Entonces nadie había sido Pokémon. Ya, curiosamente, habían desaparecido todos, y aparecieron los princesos, o una serie de cosas más que vinieron después, que de alguna manera trataron como de visibilizar que algo distinto había cambiado en la sensibilidad de los adolescentes de ese momento. Y habían muchos, por ejemplo, muchos Pokémones que dejaron de ser Pokémones porque fueron padres, ponte tú, y tuvieron que asumir nuevas responsabilidades, y en ese momento ser padres, creo que todavía hay algo de eso, ser padre significa dejar de ser joven, cosa que me parece profundamente injusto y discriminador, pero en ese momento seguía operando esa lógica en que eran ellos contra el mundo, y en ese momento en el que eran ellos contra sus padres, contra el mundo, contra el colegio, contra las deudas de la universidad, contra todo eso, ellos comenzaron a buscar diferentes formas de entregarse la satisfacción y la felicidad que no encontraban en otros lugares, ¿no? Y mucho de eso tuvo que ver con la exploración sexual, con el uso del espacio público, o sea, se tomaban la costanera completa, claro, con el baile como un modo de entregarse placer, pero un placer compartido con otros,
además cuando tú perreabas y no necesariamente el hombre perreaba a la mujer, nosotros no vivimos el reggaetón como se vivió en Puerto Rico, por ejemplo, sino que aquí llega con estos cabros que además exploraban los límites del género. Entonces habían chiquillas con chiquillas, cabros con cabros y todos juntos, existía el beso colectivo. Recordemos que existió la enfermedad del beso en algún momento. Ellos igual lo hicieron, y yo creo que para mí la lección de vida que me dio haber escrito ese libro, en que yo volví a vivir mi adolescencia de alguna manera, ¿cachai? Ya no leyendo libros encerrado en mi casa, así como hiper mega perna, sino que ahora viendo cómo estos cabros hacían todas las cosas que a mí me habían prohibido, ¿cachai? Y ellos no pedían permiso, y aún así la gente decía que eran apolíticos, cuando a mí me parecía que esa valentía de llegar y, por último, desarmar todo lo que habían pensado para ti en la vida, me parecía que tenía más valor que seguir a pie de juntilla lo que te habían decidido para ti, ¿cachai? Desde estudiar, ser profesional, casarte, tener hijos, toda esa historia con la que nos educan. Ellos fueron los primeros en echárselo en el bolsillo, ¿cachai? Y fueron excepciones, quizás no todos, los que tuvieron que de alguna manera aperrar con todo. Pensemos que en ese momento hablar de aborto era una cuestión así, pero ya, o sea, ya era lo peor, ya era como Pokémon y abortista, o sea, ya era el Satán, ¿sabes? Como... Qué bacán. Yo valoro mucho eso, encuentro que fueron muy contraculturales en ese sentido. Si la cultura hegemónica en ese tiempo seguía siendo conservadora, católica, mojigata, heterosexual, ellos no lo eran, ¿cachai? Sí, pues imagínate, el divorcio yo creo que no era legal todavía. No sé qué año es, pero va por ahí, ¿o no? Sí, muy por la época. Esto fue el primer gobierno de Bachelet. Claro. Oye, sí, qué interesante lo que decís, que el relato personal al final no es solamente como este morbo de la llegada a la fama y estas cosas que hablábamos antes, que era la función de Fotolog de alguna manera, sino también el relato personal como una forma de activismo, porque ciertos sectores obviamente no querían o no supieron ver. Y háblanos un poco de cómo este relato o esta estética de la vida privada de Fotolog y de las tribus urbanas empieza también a invadir otros espacios. ¿Cómo crees que afectó la televisión? ¿Cómo crees que afectó la literatura? Si se te ocurre algún ejemplo del que nos puedas contar. Mira, yo creo que lo primero que te quiero decir es que descubrimos que el relato personal nos importaba a todos, porque todos teníamos ese relato y podíamos narrarlo, pero probablemente nosotros no lo habríamos comprendido como un activismo hasta que comenzamos a darnos cuenta de que nuestros amigos no se acababan en el momento en que dejaban de hablarnos de sí mismos o mostrarnos, sino que seguían viviendo. Es decir, de que habían vidas que corrían peligro, por ejemplo, por ser de la comunidad LGBTQ+, porque nos enterábamos, por ejemplo, de que había violencia intrafamiliar, porque los desastres tenían víctimas reales. Chile, país de desastres, y recordemos que después vinieron los terremotos, o sea, toda una serie... Claro. Las redes sociales nos dieron cuenta de que esas cosas comenzaron a ocurrir y se comenzaron a transformar y quitarle poder a los medios de comunicación para poder nosotros comunicarnos tal y como queríamos. No prestamos más nuestras voces, y eso me parece que es hermoso y es quizás la base del activismo, pero no quiere decir que todos los relatos personales activen algo o que todos sean realmente políticos. Yo creo que habían algunos más que otros y que tenían que ver con la incomodidad que causaban en ese momento, contra qué se rebelaban, qué información que nosotros no supiéramos en ese momento nos estaban como develando, o cómo nos hacían cambiar la mirada respecto a diferentes temas. Ahora, respecto como a la producción cultural en ese tiempo relevante, bueno, están todas las bandas que comenzaron a hacer reggaetón, por ejemplo, en Chile, que está como Isaac y Giovanni, que tienen Messenger and Love, una canción así, un reggaetón de chileno de esa época. Están también como Givens y toda esta la primera camada como de migrantes que recibimos desde Haití, que comenzaron inmediatamente a hacer reggaetón. Tenemos las peluquerías, tenemos las discotecas, tenemos como nuevas productoras que hicieron fiesta. Esa misma generación también levantó las productoras que hasta el día de hoy están haciendo eventos de K-pop. En ese momento hacían de J-pop. Está toda
todos los ¿verdad? emprendimientos que trajeron como los mangas, o sea, todo esto que vemos hoy en la Comic Con, no emerge necesariamente en los tiempos de Pokémon y con el Fotolog, pero sí responde a una necesidad, a una urgencia que en ese momento tuvo fuerza. También en Argentina tuvimos un efecto muy parecido al de Chile con los Pokémon y con el Fotolog, que ya le decían Flow, y hubo una Pokémona que para mí era muy interesante, que le decían Cumbio. Ella publicó un libro en Planeta allá Argentina, y era en primera persona, era muy que copiaron sus textos del Fotolog y los volvieron un libro. ¿Cómo se llama el libro? Cumbio, yo soy Cumbio. Ah, ya. Y ella, la gracia que tenía ella era que era una chica muy visitada, muy codiciada, pero ella era como se le dice, una camiona, ¿cachai? Una Pokémona que no cumplía con los estándares de físico ni de género, con nada de lo que es como la cabra que ninguna mamá quería tener en la casa, ¿cachai? Y no obstante era como la más popular de Argentina, y las niñas se enamoraban de Cumbio, ¿cachai? Era una cosa así muy power que pasó allá. Y aquí tuvimos, bueno, sin ir más lejos, al Diario de Eva, que fue, digamos... Claro, como olvidarlo. O sea, batió todos los récords, era un programa era como llevábamos el Fotolog a la tele, así, sí, a través del Diario de Eva. ¿Sí? Fueron personas que vivieron este momento y vivieron en las redes sociales por primera vez en Chile de una manera muy apasionada, con mucha exposición, con un vínculo un poco ingenuo quizás con esa exposición, como no había antecedente antes, nadie te iba a decir, claro, que era sin precedente, entonces uno se lanzaba también, quizás ahora uno lo piensa más de una vez porque ya sabemos más o menos los efectos. Y no había una conciencia respecto a qué es lo que buscaba, como no teníamos tan presente el morbo de la tele. En ese tiempo también acuérdate que justo cuando empezó a aparecer esto de los Fotolog y todo, empezaron a aparecer personajes como la Luli, como personalidades que mostraban momentos muy morbosos y muy tristes como de su propia vida, con el afán también de encontrar pega, ¿cachai? Que es algo muy legítimo, ¿cachai? Pero a costa de sí mismo. Y ese ejercicio de uno vivir a costa de uno mismo, es decir, como a pesar de todo lo que me duele y de lo que me molesta esta exposición, lo voy a hacer igual porque lo necesito, era también un gesto de esa época, que llevaban otras dimensiones, como con mucho menos riesgos, pero habían casos que Arenita misma llegó al límite así de lo indecible, ¿cachai? Como yo creo que ella de verdad fue una como de las víctimas del Fotolog y del efecto Fotolog, ¿cachai? Que era como ser más que el ícono, ¿cachai? Como llegar llegar a límites como de autodestruirse, ¿cachai? En algún momento. Claro. Porque van armando un personaje. Acá también está como todas las relaciones medias parasociales en las cuales uno ya se arma un poco un personaje del cual es difícil desligarse y que la gente te relacione con algo más, y está como esa tragedia interna sucediendo. Claro. ¿No? Y en un momento también en que hablar de feminismo y de la importancia de las mujeres haciendo cosas tampoco era algo popular. O sea, en ese momento las feministas eran señoras de pelo teñido rojo, crespas todas, comillas feas todas, no deseables todas, súper impopulares, ¿cachai? Que hablaban cosas que nadie quería escuchar y que son en verdad las que son ídolas el día de hoy. Así cambian los tiempos, ¿cachai? Sí, no, brígido. Sí, a mí me parece muy interesante cómo el Fotolog empezó a hacer ya como esta estética del diario de vida, entre comillas, o del relato personal, y después empezó a permear un poco en la literatura como el tema de la autoficción, y también se mezcló mucho con los testimonios de abuso, con las funas, como que creo que eso es parte de la misma, es como una sola ola, ¿no? Como creo que se usa... Hubieron algunos, yo creo que si uno pudiera hablar de las consecuencias que tuvo esto como en el mundo cultural, yo volvería al autorretrato y volvería al relato en primera persona, y más que hablar de literatura como de libros, creo que lo importante aquí fue el auge que tuvo en los blogs, en lo que muchas de las personas que hoy día escriben como escritores, bueno, incluyéndome, partimos escribiendo en un blog y aprendimos el HTML, cómo subir una foto, cómo cambiar el perfil, o sea, aprendimos una serie de cuestiones para poder publicar y que la gente nos leyera.
y que la gente nos comentara, que era así como ya un fenómeno ya de otro nivel, gente leyendo y comentando. Pero además de eso, yo creo que esto transformó una manera de percibir el mundo y de percibirnos a nosotros mismos como personas, comillas, hoy se les dice así, no me gusta mucho esta palabra, que es empoderados, ya, no me gusta, pero protagonistas, digamos, de la historia de cada uno. O sea, nadie va a contar mi historia, sino que yo la voy a contar. Y si algo malo me pasó, también lo voy a contar. Y eso se transformó en lo que hoy día se le llama funa, ¿cachai? Ahora, ya, la diferencia de esto con Instagram. Porque Bueno, es un tremendo desafío. Son, digamos, a la vista. Esto es algo mucho más simplificado. Ya. Y de hecho ellos apelan a que sea como, que no sea publicitario finalmente. Porque acuérdate, después del escándalo de Facebook con Cambridge Analytica. ¿Es por el tema de los datos? Exactamente. Entonces ellos apelan a que sea un sistema súper simplificado. ¿Y cómo lo hacen? No tiene algoritmos, por ejemplo. Ya. No funciona a través de algoritmos publicitarios. O sea, es súper sencillo. Quería que me contaras cómo veías tú el Fotolog, en qué cosas de hoy ves Fotolog y en qué cosas del pasado ves a Fotolog. O sea, en qué tipo de cosas anteriores puedes ver este alma que tiene Fotolog de la vida privada, del relato en primera persona. Bueno, las fotos familiares, el álbum de fotos familiares es quizá el instrumento número 1 con el cual nosotros aprendimos a reconocer a nuestros padres, a reconocernos a nosotros, a que éramos personas en cuerpos temporales, que teníamos una historia previa de la cual probablemente no nos acordábamos, a que el registro es algo importante y por lo tanto tener una noción de lo que es la memoria, es decir, los niños que te cuentan historias mostrándote un juguete, antes también lo hacían con fotos impresas, yo lo hice por ejemplo en los 80, 90, ¿cachai? Claro. Y eso es Fotolog, eso es Instagram hoy, ¿cachai? Como el gesto de hacer esta performance de imagen, texto, ¿cachai? Imagen, narrativa, ¿cachai? Y eso sigue vigente. Lo que ha cambiado es la plataforma, ¿cachai? Es que ya no es en papel, sino que es a través de una pantalla, pero es porque no estamos en un mundo análogo, estamos en un mundo digital. Ahora, cuando tú vayas a ver desde currículum vitae de personas que postulan a cuestiones y veis su imagen photoshopeada, las nuevas aplicaciones para trabajar los videos, el TikTok, por ejemplo, o sea, todo de alguna manera busca generar esa adicción a las imágenes, esa satisfacción de sentirse cómodo con uno mismo. O sea, ya si no me sentí cómodo frente a mi espejo, por último, sentirme cómodo frente a una foto truqueada, ¿cachai? Y la sorpresa de reconocerse en ello y decir, soy yo. Ese ejercicio, ¿cachai? Esa sorpresa de ver para atrás tus fotos, que es lo que uno le pasa cuando ve su Instagram y dice, ay, qué ridícula, ¿cómo subí esto? Ya, bueno, ese juicio, antes de ser un juicio, es una sorpresa, ¿cachai? Y esa es la misma sorpresa que uno vivió desde infante. Qué interesante. No lo había pensado. Para reflexionar. Sí, pues bueno, eso es lo que más valoro de tus estudios, pues que hay sido súper, que tus objetos de estudio son súper inmediatos y eso pasa poco también, porque bueno, en capítulos anteriores también hablamos de la lira popular chilena, que se demoraron muchos años en entender que ahí había algo, pues, y eso también no ayuda, no contribuye a que se archive, a que se guarde, entonces uno pierde valiosos documentos por despreciar ciertas áreas de comunicación. Así que sí, pero también es porque los estudios culturales también siguen estando muy atrasados y nuestros académicos, nuestros profesores de la universidad siguen pensando que los contenidos tienen que más ser unos 100 años para poder ser retomados, y yo que vengo yo vengo de la filosofía, así que háblame de antigüedad, pero yo ejerzo o trabajo desde las comunicaciones, entonces tenemos que escribir todas las personas que trabajamos en comunicaciones, tenemos que escribir los textos que van a ser leídos mañana, pero hoy, ¿cachai? No mañana, es hoy. Quizás no tengamos la mejor de las reflexiones, quizás nos falte un marco teórico así muy pulento, pero eso vendrá después. Hay que dejar registro hoy y no podemos permitir volver a vivir una época en la que quienes escribían de los jóvenes, de los adolescentes, de los reggaetoneros, de las feministas, de las gordas, de los cuerpos racializados, de la comunidad LGTB, no sé, puedo seguir haciendo una coma como infinita.
nosotros tenemos que escribirla, ¿cachai? No el Mercurio, no la Tercera, no porque los periodistas de ahí me caigan, no, sino que eso es prestarle la voz, ¿cachai? Y nosotros ya aprendimos a través del Fotolog, de los blogs, del Instagram, del TikTok, que nosotros tenemos nuestra propia voz y que no es necesario como darse más vueltas que decir lo que uno está pasando, lo que uno está viviendo. Primero, que sirva a nivel de terapia en un país que no tiene salud mental gratuita como un derecho social. Uh-huh. Y segundo, que eso es una memoria histórica para el resto de la vida, ya nada se borra, como con todos los peligros que eso significa de publicar algo en internet. Sí, pues totalmente. Por eso mismo queríamos traerte aquí, te queríamos llamar para hablar sobre Fotolog. Así que, Andrea... Oye, mira, yo lo último que les quiero decir es que en algún momento pensé que les podía leer algo aquí, pero ya, que fome igual. Pueden buscar en internet este libro que tiene un capítulo sobre el Fotolog, en específico, en el capítulo de los Pokémones, en el apartado de los Pokémones, y se llama Ciertos ruidos, nuevas tribus urbanas chilenas, y está gratuito para ser descargada. Me autopirateo. Sí. Yo lo tengo pirateado, así que no te preocupes, estamos cortitos de tiempo, pero completamente recomendado tu libro, así que no te preocupes. Aquí lo vamos a anotar también en bibliografía del capítulo en Spotify también. Oye, te agradezco mucho, Emiliana, muchísimo. Por estas preguntas tan informadas. No te preocupes. Te quería una última pregunta. Cuando piensas en el Fotolog, ¿en qué canción piensas? ¿Cuál es el soundtrack de Fotolog? Chutas, son tantas, pero hay una que se llama Messenger in Love de Isaac y Giovanni. Messenger in Love. Ahí, maestro Fabián, por favor, para despedir a nuestra invitada. Bueno, llegamos al final de este capítulo. Agradezco un montón, Andrea. Cuídate mucho. Muchas gracias por tus reflexiones. A mí me abrieron muchas puertas en mi mente como analizar la comunicación de Fotolog en adelante. Así que sirva para no darnos vergüenza de las cosas que hacemos, loco. Si en hacerlo está toda nuestra valentía y arrojo. Mira, aunque sean cosas que después nos pesen, lo hicimos. Generaciones completas se murieron sin atreverse a hacer las cosas, ¿cachai? Sí, totalmente. Porque nosotros no. Oye, ya, pues que estés súper bien. Bueno, gracias a ustedes y nos escuchamos. Nos estamos escuchando. Vale. Que estés súper bien. Chao, Andrea. Desde que te viene el Fotolog, me quedo contigo. Y tu mail es lo que busco ahora. Estoy esperando la ocasión que lo dejes con un post que hace agregarte a mi Messenger. Bueno, y con este temazo bien 2000ero nos despedimos. Estoy muy agradecida porque Andrea haya conversado con nosotros. Y ustedes, cualquier comentario, cualquier pregunta, nos hacen nomás al Instagram @csdesantiago. No sé, incluso ideas para futuros episodios. Este además es el último capítulo de la primera temporada, así que ya estoy pensando algunas ideas para lo que viene. Y si tienen ideas, obviamente, bienvenidas. Insisto, desde un mito de la creación hasta una aplicación de celular, creo que cualquier situación donde la humanidad esté siendo parlanchina vale la pena conversarla en este programa. Así que muchas gracias por escuchar, que esté muy bien. Chau. Las opiniones vertidas en este capítulo son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Inventada ni el Centro Cultural de España en Santiago. Humanidad Parlanchina es una producción de Radio Inventada del Centro Cultural de España. Editor general, Joaquín Jiménez Salvador. Postproducción, Fabián Flores Corbalán. Todos los derechos reservados.